Bueno, pues buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Amén. Damos gracias a Dios por poder compartir una porción de las Escrituras. El día de hoy me gustaría compartirles un mensaje de exhortación, hermanos. A veces, bueno, esta prédica pues la hice pensando en muchos hermanos que pues de repente pues se desanima uno en esa carrera, que es esa carrera del cristiano, ¿no? Como en una carrera normal, y llega un momento, han dicho los corredores que en el kilómetro 34 por ahí hay un problema mental en los corredores donde ya el cuerpo ya no puede seguir adelante, ¿no? Y sienten que ya no hay más para seguir y hay unos que ya no continúan. Sin embargo, el cuerpo está capacitado para seguir adelante, ¿no? Y continuar esa carrera. A veces nos pasa eso en la carrera del cristiano. A veces nos desesperamos, a veces pues desmayamos, nos desanimamos y sin embargo el Señor dice que esperemos en Dios, dice que mejor es esperar en Jehová que esperar en hombre. Por eso quise tocar este tema, hermanos, porque a veces en nuestras oraciones, en nuestras súplicas, le pedimos al Señor y creemos que no, que Dios no responde, pero Dios siempre responde, hermanos. Y quiero que pues todos sigamos en esa espera en Dios, que es muy importante. Vamos a ir viéndolo a la luz de las Escrituras. Dice en Salmo, en el 27:14, dice, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Es un consejo de parte de Dios que esperemos, ¿no? Que no desmayemos, que siempre estemos esperando al Señor. En Salmo 37, capítulo del 3 al 7, nos dice, espera en Jehová y haz bien, vivirás en la tierra y en verdad serás alimentado, dice. Pon asimismo tu delicia en Jehová y él te dará las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y espera en él y él hará. Y exhibirá tu justicia como la luz y tus derechos como el mediodía. Calla a Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Pues a veces vemos a otras personas, ¿no? Y vemos que otros son prosperados económicamente y el hombre a veces se desespera y dice, bueno, ¿y por qué Dios no me bendecirá a mí? ¿Por qué no me bendice mi negocio? ¿Por qué no me bendice en un mejor trabajo? ¿Por qué yo no puedo tener un hijo y aquella sí? Entonces siempre está el hombre pensando en por qué a mí no y a aquel sí, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros aprendamos a esperar en el tiempo de Jehová, ¿sí? Porque sus tiempos son perfectos, hermanos. Es muy importante que nosotros estemos, pues aprendamos a esperar. Vamos a ir, eh, bueno, pues normalmente a veces, dentro de nuestras oraciones y pues no recibimos lo que pedimos, ¿no? Entonces nos desmayamos y pues nos apartamos, ¿no? Nos apartamos de esa comunión que debemos de tener día a día con el Señor. Y pues eso va haciendo que nos vayamos alejando, que nos pues perdamos la esperanza, nos desanimamos, nos cansamos, nos desilusionamos, ¿no? Y pues eso nos trae una apatía, un desánimo, ¿sí? Y pues eso genera pues que el hombre cada vez vaya pecando más, que vaya creciendo en iniquidad y que cada vez seamos más rebeldes, ¿no? Entonces, Dios quiere que aprendamos a esperar en Él, ¿no? Cuántas personas a veces
o hermanos, ¿no? De repente, pues ponen la mirada en el hombre, ¿sí? Y pasa una situación y se desilusionan, ¿no? Entonces no debemos de poner la mirada en el hombre, sino en Dios, ¿sí? Para que nuestra fortaleza y nuestra confianza sea en Él y no en el hombre, ¿no? Dice, bienaventurado el varón que confía en Jehová, ¿no? Entonces, nosotros también debemos de exhortar a otros hermanos que están en esa situación a que sigan adelante, a que no se detengan en esa carrera, que si se detuvieron por falta de fuerza o por falta de energía, ¿sí? Que el Señor les va a proveer esa fortaleza espiritual para seguir adelante. Y pues vamos a ir viendo que, pues en ocasiones, como decía en un momento, pedimos y no recibimos, ¿no? Vamos a verlo aquí en Santiago, en el 4:3, dice, pedid y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Sí? Normalmente a veces pedimos y no recibimos es porque no era para nuestro bien en ese momento, ¿no? Quizá el hombre pide porque sea sano y de repente se desilusiona porque oran por él y no sana. Y no es en el tiempo que uno quiera, hermanos. No es cuando uno quiera, sino es cuando Dios quiera, hermanos. Es muy importante que tengamos bien claro eso. También necesitamos para tener esa parte del respaldo de Dios, para poder pedir, necesitamos también cumplir ciertas leyes, ¿no? Y tiene que ver con los tiempos, que son perfectos, los tiempos de Dios, ¿no? Y cuando el Señor nos dice que nos quedemos en una situación quietos y en espera, pues debemos de obedecer, ¿no? Todo, hermanos, tiene un tiempo, dice en Eclesiastés 3:1 en adelante dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir y tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir las piedras y tiempo de allegar las piedras, tiempo de abrazar y tiempo de alejarse, de abrazar, tiempo de agenciar, tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de arrojar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Entonces, hermanos, para todo hay tiempo, todo tiene su tiempo, hermanos. Entonces necesitamos hacerlo o pedirlo en los tiempos de Dios, porque sus tiempos son perfectos, hermanos. Y también hay que preguntarnos si estamos pidiendo conforme a la voluntad de Dios, porque a veces pedimos para nosotros, ¿no? Pedimos para que nuestras peticiones no sean cumplidas, pero no pedimos conforme a la voluntad de Dios, hermanos, y es muy importante aprender eso, aprender a pedir, como nos dice en Salmo 143:10, dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Entonces, hermanos, debemos de pedir conforme a su voluntad. Por eso en la oración modelo, el Señor les dejó, en Mateo, en el capítulo 6:10, dice, venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también como en la tierra. Entonces, el Señor les enseña a los discípulos a cómo pedir y tenemos que pedir conforme a la voluntad de Dios, hermanos. En Romanos 8:27 sabemos que cuando oramos en lenguas, hermanos, que dice que el que ora en lenguas, pues no habla a los hombres, sino habla a Dios, aunque éste hable en misterios, ¿no? Dice en Romanos 8:27, dice, más el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios demanda por los santos.
pide por otros, hermanos. El Espíritu Santo que mora en nosotros, Él sí sabe pedir. Nosotros humanamente, hermanos, pues creemos que necesitamos ciertas cosas, pero el Señor sabe nuestra condición, sabe nuestra necesidad, ¿sí? Dice que con que tengamos con qué cubrirnos y con el sustento del día, dice que con eso estemos más que contentos, ¿no? Sin embargo, nuestros ojos dice que no se cansan de ver, ni nuestro oído se cansa de oír. Entonces siempre la carne, hermano, nuestra carne va a necesitar o querer siempre cosas más, ¿no? Recordamos ahí en Eclesiastés, donde el proverbista Salomón dice que no negó ninguna cosa a sus ojos, ¿no? Que todo lo que él deseó, él lo obtuvo. Sin embargo, nunca se saciaba. Él se dio cuenta que la carne nunca se sacia, ¿no? Porque siempre quiere más. Entonces, el Señor sabe lo que necesitamos y Él va a cubrir nuestras necesidades, hermanos. Entonces, si pedimos y no recibimos, es porque quizá en ese momento no es para nosotros, hermanos, y debemos de saber en qué tiempo el Señor nos va a conceder esas peticiones que hay dentro de nuestro corazón. Y quizás a veces no sanamos. ¿Por qué? Porque si nos sana de inmediato, pues de repente pues nos olvidamos de Él y Él quiere que tengamos una comunión diaria, hermanos. Por eso en la oración modelo decía, danos el pan de cada día, porque si el Señor nos da de más, ¿sí? Nos olvidamos, ¿no? Entonces, si el Señor nos sana completamente, quizá, a lo mejor ya no regreso, como es el caso de esos 10 leprosos, ¿no? Que sana a los 10 leprosos y solo regresa uno, ¿no? Y él dice, bueno, ¿y los otros 9 dónde están, no? Solamente uno regresó a dar gracias, ¿no? Entonces así a veces pasa, ¿no? Dice aquí en Mateo, en el capítulo 21-22, dice, y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Bueno, estas son palabras, ¿no? Dice que sus palabras son fieles y verdaderas, ¿sí? Son fieles, son verdad, ¿sí? Entonces, todo lo que está escrito en la palabra es verdad, hermanos. Entonces, ¿qué pasa si dice, bueno, si aquí dice que todo lo que pidieres en oración, creyendo lo recibiremos, pero uno quiere recibirlo cuando uno cree, ¿sí? Cuando uno quiere, ¿sí? Y el Señor sabe en qué momento nos va a dar lo que estamos pidiendo, hermanos. Es muy importante, ¿sí? También dice en Mateo 7:7, dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque cualquiera que pidiere, porque cualquiera que pide, dice, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abre, ¿no? Entonces son leyes de parte de Dios, hermanos, son leyes espirituales, ¿sí? Que se cumplen, que tienen cumplimiento, pero hay que saber también que hay ciertas leyes que para que nosotros podamos pedir, también tenemos que tener derechos, y esos derechos tienen que ver con cumplir los mandamientos de Dios. En Juan 16:23 dice, y aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, os lo dará. Dice, hasta ahora, en el 24, en el 16:24 dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, hermano, también tiene que ver con leyes espirituales. Necesitamos cumplir esos mandamientos de Cristo y los mandamientos del Padre para que nosotros podamos pedir. Porque dice aquí, dice en Juan, en el 14:13 y 14, dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, esto haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Dice, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Son promesas de parte de Dios, hermanos, pero necesitamos saber que necesitamos guardar los mandamientos de Cristo y guardar los mandamientos del Padre también para que se pueda llevar a cabo lo que dice aquí en Salmos 2:7 y 8. Dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy, pídeme y te daré por heredad las gentes y por posesión tuya los términos de la tierra. Dice, pídeme, ¿sí? Pero ¿a quién le dice, pídeme lo que quieras?
¿A quién le pide? Al que es hijo. Dice, mi hijo eres tú. Entonces, para que nosotros podamos ser hijos de Dios, pues tenemos que tener el Espíritu del Señor Jesucristo, ¿sí? Como hijos adoptivos. Dice que el Espíritu de adopción, que hace referencia al Espíritu del Señor Jesucristo, nos hace hijos adoptivos. Y entonces el hombre tiene ese derecho de parte de Dios, y al hijo legítimo le llama al que tiene el Espíritu de Cristo y el Espíritu del Padre. Y a él le dice, pídeme lo que quieras, ¿no? Dice en Apocalipsis 21:7, dice, y el que venciere poseerá todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Dentro de las leyes de Dios, hermanos, es que también nosotros tenemos que vencer, que tenemos que salir vencedores y tener esa estatura de ser llamados hijos de Dios, ¿sí? Para que nosotros podamos pedir todo y que todas las cosas sean nuestras. Y todo eso va a ser en su momento, hermano. No es cuando uno quiera, ¿sí? Sino en el tiempo de Dios. Bueno, hay ciertos requisitos también para poder aprender a esperar en Dios, y tenemos que conocerlos, hermanos. Y una de ellas es que debemos de escuchar, saber escuchar a Dios, ¿sí? Dice en Éxodos 15:26, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Bueno, entonces necesitamos oír, ¿sí? Oír atentamente las palabras de Dios, los mandamientos de Dios, y guardarlos, ponerlos por obra, hermanos. Dice la palabra que no solamente los oidores son justos con Dios, sino los hacedores, los que ponen en práctica su palabra, hermanos. Otro de los requisitos para esperar en Dios es la paciencia. Tenemos que tener paciencia, hermanos, ejercitarnos en esa paciencia. Y también dice aquí en Apocalipsis 14:12 al 13, dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras en ellos siguen, con ellos siguen, ¿no? Entonces, hermanos, necesitamos ejercitar esa paciencia que ejercitaron los grandes hombres de la fe, que fueron fieles hasta el último día de sus días, hermanos, que fueron fieles hasta la muerte, como lo dice en Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de justicia. Necesitamos tener esa paciencia, ejercitarnos, ¿no? Hay un proceso en la cual nosotros cuando vamos creciendo vamos ejercitando esa paciencia a través de ir soportando a los más flacos, hermanos. Dice que los más fuertes lleven las cargas de los más flacos. Entonces, ese ejercicio de paciencia la tenemos que ejercitar, hermanos, ¿no? Y ser pacientes para sus promesas, hermanos, porque pareciera que el hombre a veces se desanima porque piensa que, pues, que no llega lo que, lo que Dios ha prometido. Sin embargo, el Señor es fiel y justo, sus promesas son verdaderas y Él, pues está esperando a que todos procedan al arrepentimiento, ¿no? Que nadie se pierda. Entonces debemos de ser pacientes también. Dice en 2 de Pedro 3:9, dice, el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces también nosotros debemos de ejercitar esa paciencia. Bueno, otro de los requisitos para poder esperar en Dios es ejercitarnos en la fe, hermanos, tener fe. Dicen en Hebreos 11:1, dice, es pues la fe, la sustancia de las cosas que
se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Entonces, hermanos, es tener una certeza de parte de Dios que lo que Él dice lo va a cumplir, hermanos. Uno va creciendo en fe, dice que va uno creciendo de fe en fe, de tener una fe humana a tener una fe que viene del Espíritu Santo, posteriormente una fe que viene del Espíritu de Cristo y una fe perfecta que tiene que ver con recibir ese Espíritu de Dios, ¿no? Que son los tres Espíritus, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo y el Espíritu del Padre. Dice la palabra en Hebreos, en el 11:6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Todo ese capítulo de Hebreos habla acerca de todos los grandes hombres de la fe, hermanos, es muy importante. Vemos todos ellos, dice que fueron aprobados por el testimonio de la fe. Entonces también nosotros debemos de ser aprobados por el testimonio de la fe. Ellos esperaron, vemos el caso de Noé, ¿no? El Señor le da una orden de hacer un arca cuando no se veía que ahí pues hubiera lluvia, ¿no? Y tardó aproximadamente 100 años construyendo esa arca, ¿no? Y él estuvo esperando el momento, ¿no? Vemos en el caso de también de de Sara, ¿no? Esperando el momento en que pues tuviera su descendencia. Y todos esos grandes hombres de la fe esperaron, ¿no? ¿Sí? Dice en Romanos también en el capítulo 5:2, dice, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La fe, hermanos, la fe de Jesucristo nos da entrada al reino, hermanos, y nos trae esa firmeza, ¿sí? Que no desmayemos. Esa firmeza viene de Dios, ¿sí? Y pues lo que nos motiva, hermanos, es la esperanza de llegar a tener esa gloria de Dios. Dice, como dice en Filipenses 3:21, creo que es, dice, el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejantes al cuerpo de su gloria, ¿no? Entonces, es esa parte la que nos lleva el anhelo, hermanos, a poder alcanzar esas promesas, hermanos. Y el hecho de tener fe no significa que recibiremos las cosas cuando nosotros queramos, hermanos, ¿no? Sino es en el tiempo que el Señor dice, en el tiempo que Él está establecido. Así también los grandes hombres de la fe, dice ahí en Hebreos, en el 11:13, dice, conforme a la fe, murieron todos estos, dice, todos los grandes hombres de la fe, sin haber recibido las promesas, murieron y no las recibieron. Sin embargo, dice, las miraron de lejos, ¿sí? Las creyeron, dice, creyéndolas y saludándolas y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. Entonces murieron, hermanos, en espera, murieron en la raya. O sea, ellos persistieron, perseveraron en la fe, en la doctrina, ¿no? De Cristo. Dice también ahí en Hebreos, en el capítulo 11, 39 y 40, dice, todos estos aprobados por el testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Entonces, hermanos, Dios es poderoso dice que el que crea que le hay, dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que a él se allega, dice, crea que le encuentra y que es galardonador de los que le buscan. Él es el que nos va a recompensar. Dice aquí, yo vengo presto y mi galardón conmigo, dice, para recompensar a cada uno según fuere sus obras. Entonces es muy importante que nosotros esperemos hasta el fin, hermanos. No desmayemos. Bueno, otro requisito para esa espera, para ejercitarnos en esa espera, es la perseverancia. Debemos de perseverar. Dice en Hechos, como la iglesia primitiva, en el 1:14 dice que todos estos, dice, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, dice, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces, vemos la iglesia primitiva, hermanos,
que ellos se juntaban en sus casas y que aún a pesar de que la iglesia era perseguida, era llevada a los circos romanos a ser devorada por los leones, ellos, a pesar de que si encontraban a alguno confesando al Señor Jesucristo, pues lo crucificaban, lo mataban, lo metían con los leones, ¿no? Y sin embargo ellos perseveraban en esa doctrina. También vemos ahí en Hechos, en el capítulo 2:42, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. Ellos estaban perseverando, hermanos. También nosotros debemos de hacerlo. Dice en Hechos 14:22 también, dice, y confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y que es menester que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Bueno, ese era también el trabajo que hacían los discípulos, iban y exhortaban a otros hermanos que permanecieran en la fe, hermanos, ¿sí? Y que nada los aparte del amor de Dios, ¿sí? Ni peligro, ni cuchillo, ni angustia, ni desnudez, ni hambre, ¿no? Ni las cosas espirituales, ¿no? Ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna criatura, dice, ni la vida, ni la muerte que nos aparte del amor de Dios. Por eso, hermanos, es muy importante que perseveremos. ¿Sí? En Romanos, en el capítulo 2:7 dice, a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, la vida eterna. Debemos de perseverar en esa búsqueda, hermanos, de esa vida eterna que viene a través de nuestro Señor Jesucristo y del Padre, ¿sí? Y de esa inmortalidad que nos da tener el Espíritu de Dios, ¿no? Bueno, esa perseverancia también nos dice en Mateo 10:22, dice, y seréis aborrecidos de todos por mi nombre, mas el que soportare hasta el fin, este será salvo. Bueno, esa perseverancia que todos los cristianos debemos de tener, hermanos, pues debemos de seguir adelante, no debemos desmayar. Sabemos que a veces la lucha es fuerte, es constante. Dice por ahí una alabanza, dice, no sé si la recuerdan, dice, cansado del camino, ¿no? Sediento de ti. Entonces es muy famosa esa alabanza. A veces nos cansamos, ¿sí? Y ya no queremos continuar. Sin embargo, necesitamos perseverar hasta el fin, hermanos. ¿Sí? Dice también, ya lo leímos, en Apocalipsis 2:10 dice, no tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí, el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Necesitamos perseverancia, hermanos, perseverancia. Bueno, también otro de los requisitos es la esperanza, hermanos. Esa esperanza, dice que la esperanza es un estado de ánimo interno caracterizado por el optimismo que tienes cuando esperas un resultado favorable hacia algo. Para llegar a este estado de esperanza es necesario tener confianza en la probabilidad de que lo anhelado llegará. Bueno, esto es algo que podemos bajar de la RAE, del diccionario de la Real Academia, ¿sí? La esperanza, hermanos, se refiere a algo que no se ve, que todavía no se ve. Dice, la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Esto lo dice en Romanos 8:24, ¿no? Entonces, la esperanza es ese anhelo, es algo que esperamos que se va a cumplir, hermanos. Es diferente a la fe. La fe es ya la certeza de que ocurrirá, ¿sí? La esperanza es lo que nos va moviendo a hacerlo, ¿no? Que es llegar a esa gloria de tener como la estatura de ese varón perfecto, a llegar a esa estatura del ángel de Jehová. Dice en Jeremías en el 17:7, dice, bendito el varón que se fía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Entonces, hermanos, es una exhortación de parte de Dios
Y también es una bendición el hecho de que nosotros nos fiemos en Jehová. Dice, maldito el varón que confía en el hombre. A veces confiamos en el hombre, pero como cualquier hombre, pues el hombre se equivoca, ¿sí? Entonces lo importante es, hermanos, que nosotros confiemos siempre en Dios, porque Él no se equivoca, hermanos. Nuestra confianza sea en Dios. En Romanos 12:2 dice, gozosos en la esperanza, en esa esperanza de llegar a la gloria de Dios. Dice, sufridos en la tribulación y constantes en la oración, hermanos. Necesitamos ser constantes, que oremos, dice, y no desmayemos, hermanos, que continuemos adelante. Sigue adelante, hermanos, si ya te caíste, si te has desanimado por alguna situación que has orado y no has recibido, continúa, hermano, espera en Jehová, el Señor hará en su momento. ¿Sí? Dice en 1 Corintios en el 13:13, dice, y ahora permanece la fe, la esperanza y la caridad. Estas tres, pero la mayor de ellas es la caridad, hermanos. Necesitamos tener fe, esperanza y amor, hermano, porque dice en 1 Corintios en el 13, del 7 al 8, dice que el amor todo lo sufre, todo lo cree y todo lo espera, hermanos. Necesitamos tener ese amor de Dios para tener esa espera perfecta y esperar a sus promesas, esperar a todo lo que está escrito en la palabra, hermanos. Dice que ni una jota ni una tilde van a perecer hasta que todas estas cosas sean cumplidas, hermanos. Sin embargo, el hombre a veces quiere que sea en su momento. El hombre está obsesionado siempre casi con los tiempos, ¿no? Le decían a los discípulos al Señor y toca cerrar estas cosas, dice, y el Señor día, ¿no? Dice que no toca a vosotros correr los tiempos en la sola potestad del Padre, pues él decide. Entonces, en el momento, hermanos, todo lo que está escrito en la Biblia tendrá cumplimiento, pero necesitamos esperar, dice, y pues algo que nos va a ayudar a esa espera, hermanos, es el amor de Dios, porque dice que el amor todo lo sufre, todo lo cree y todo lo espera, todo lo soporta. Dice, la caridad nunca deja de ser, hermanos. Por eso es muy importante que tengamos ese amor de Dios para ir teniendo esa espera. Y pues también necesitamos ser valientes, hermanos, y tener una fortaleza que viene de Dios para que podamos tener esa espera, hermanos, ¿no? Debemos de ser valientes, como dice en Mateo en el capítulo 11:12, dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Este caminar, hermanos, esta carrera es de valientes, hermanos, porque no cualquiera está dispuesto a seguir al Señor, porque seguir al Señor tiene que ver, hermanos, con sacrificio, con padecimiento, con valentía, con esfuerzo, ¿sí? Entonces necesitamos, hermanos, ser valientes, es un camino de valentía y pues tenemos que estar bien fortalecidos y esa fortaleza viene de Dios. En Josué 1:7 el Señor le pide a Josué y no solamente a Josué, sino también a nosotros. Dice, solamente te esfuerces y seas muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendieres. El libro de aquesta ley nunca se apartará de tu boca, antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, hermanos. Ahí está un consejo de parte de Dios que debemos de hacerlo. Dice, y mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios será contigo en donde quiera que fueres, hermanos.
Es una exhortación de parte de Dios para todos nosotros, hermanos. A veces es difícil y ya no queremos seguir adelante, desmayamos, pero el Señor dice, esfuérzate y sé valiente, hermanos. Sigue adelante, hermanos, sigue adelante. Y es que a veces, pues, ya no tenemos energía, ya no tenemos fuerzas, nos sentimos cansados. Y nos dice a través del profeta Isaías en el capítulo 40, 29 y 31, dice, Él da fuerza, esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Dice, los mancebos se fatigan y se cansan, los mozos. Dice, y los mozos flaquean y caen, mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, hermanos, para que nosotros no desmayemos y continuemos en esa carrera y hasta terminarla necesitamos esa espera, hermanos. Dice también en Isaías 41:10, dice, no temas que yo soy contigo, no desmayes que yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, hermanos. Es su palabra. Y él, hermanos, al momento en que ve que nosotros nos esforzamos, ¿sí? Él nos esfuerza, hermanos. Vemos al profeta Daniel cuando él hace ayuno por 21 días, ¿sí? Hace ayuno y pareciera que sus oraciones no son respondidas. Sin embargo, vamos a leerlo, no lo traía, dice aquí en Daniel, dice en Daniel capítulo 10:12, dice, y díjome Daniel, no temas, porque desde el primer día que diste tu corazón a entender y afligir en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo soy venido. ¿Sí? Pero, pues, ¿qué pasa, hermanos? Que a veces hay potestades también que impiden, dice, más el príncipe del reino de Persia se puso contra mí 21 días, y aquí Miguel y uno de los principales príncipes vino para ayudarme, y yo quedé allí con los reyes de Persia. Soy pues venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo, ¿no? Entonces había algo que estaba impidiendo, que son esas potestades, ¿sí? Del reino de Satanás que impiden que nuestras oraciones lleguen. Hay una lucha, pero siempre, hermanos, el Señor, desde el momento en que nosotros nos afligimos y buscamos a Dios, Él nos escucha, hermanos. Estas oraciones que son en lenguas llegan hasta la presencia de Dios, hermanos. Y a veces nos quedamos sin fuerza, como también se quedó el profeta Daniel, dice en el capítulo 10:18, dice, y aquella como semejanza de hombre me tocó otra vez y me confortó, y díjome, varón de deseos, no temas, pasa a ti, ten buen ánimo y aliéntate. Y hablando él conmigo, cobré yo vigor y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Entonces, vemos ahí, hermanos, cómo Dios nos fortalece a través de que nosotros primero nos esforcemos, cumplamos esa parte que dice, esfuérzate, y después Él nos esfuerza, hermanos. Es su palabra, hermanos, y Él siempre va a estar con nosotros ahí para ayudarnos, ¿no? Es muy importante que tengamos esa presente sus palabras. Dice en Mateo, en el capítulo 11, 28, 30, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, hermanos. Entonces, todos los que están cansados, hermanos, los que ya no pueden seguir adelante, pongan esas cargas al Señor Jesucristo, hermanos, que las cargas las lleva Él y va a ser más ligero.
Entonces, hermanos, sigamos adelante, sigan esperando, confiemos en Dios, hermanos, como nos lo dice en Salmo 91, 1 al 16. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Dios, mi Dios, en él confiaré, y él te librará del lazo del cazador, de la peste destruidora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No tendrás temor de espanto nocturno, ni de saeta que vuele de día, ni de pestilencia que ande en oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque tú has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues que a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, porque tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el basilisco pisarás, hollarás al cachorro del león, al dragón, por cuanto, dice, por cuanto a mí has puesto su voluntad, dice, yo también lo libraré, pondrélo en alto, por cuanto ha conocido mi nombre, dice, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Saciarélo de larga vida y mostraréle mi salud. Bueno, dice, los que confían en él. Entonces, hermanos, promesa de parte de Dios también nos dice en Isaías 18, dice, por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Dice, bienaventurado todos los que confían en él. Bueno, ya para culminar, hermanos, dice en Filipenses 4:13, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hermanos. Es una exhortación de parte de Dios. Ya también para culminar con Salmo 27:14, dice, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Dice, sí, espera a Jehová. Entonces, hermanos, hay que seguir en esa espera, hermanos, de todo lo que está escrito en su palabra. Y hay que esperar en sus promesas y dice, hasta la muerte, hermanos. Y culminar como todos esos grandes hombres de la fe que murieron sin recibir las promesas, pero las anhelaron. Y eso es lo que nos va a llevar a poder obtener esa gloria que Dios nos ofrece, ¿no? Dice, la gloria que me diste les he dado, ¿no? Que es como ser como el ángel de Jehová. Hermanos, esperemos en Jehová. Que el Señor les bendiga y les guarde, hermanos.